Lo segundo es, al ser eterno, debemos comprender que Dios no está sujeto al tiempo humano, pues el tiempo es una medida que Dios creó para nuestra existencia, pero no lo afecta ni lo limita a él. Y al pedir cosas desde nuestra perspectiva en tiempo real, a veces desconocemos u olvidamos que Dios ve nuestra vida como un todo, como una sábana, y no conforme al desarrollo temporal de la misma. De manera que desde la eternidad ya Dios ha respondido todas nuestras oraciones según su voluntad, aun cuando ni siquiera hayamos llegado a ese punto de nuestra vida e incluso aún no hayamos hecho esas oraciones dentro de nuestra línea de tiempo. Me explico. Para responder esta pregunta de que si Dios puede cambiar algo que ya él decidió, tenemos que entender que Dios es eterno. En el cielo, como lo he dicho muchas veces, no hay almanaques, no hay calendarios, no es agosto, no son las 7 de la noche, no es de día ni es de noche. En el cielo el tiempo humano no existe. El tiempo humano Dios lo creó para que nosotros podamos tener una medida de vida, para que sepamos qué es tarde, qué es temprano, qué es día y qué es noche, para que sepamos que son años, segundos, minutos, semanas. Pero Dios no se mueve en ese tiempo. Dios ve la vida de cada uno de ustedes y la mía antes y después. Dios sabe el día de mi nacimiento y sabe el día de mi muerte. Y Él ve toda mi vida como un hilo continuo. No lo ve como algo que lo va a sorprender mañana. ¿Están claros? Muevan la cabeza si están claros con eso. Dios no se mueve dentro de un tiempo humano. Por lo tanto, lo que yo le voy a pedir a Dios dentro de 5 años, si estoy vivo, ya Dios sabe qué le voy a pedir y ya Dios sabe que me va a contestar. Así que tenemos que tratar de comprender eso desde nuestra perspectiva humana. Y por último, en esta parte dice, y al ser Dios omnisciente, Él conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, de manera que no debemos informarle de nada a Él, pues Él lo sabe todo. Es decir, Dios sabe las intenciones de nuestro corazón antes de que éstas estén en Él. Asimismo, Dios sabe qué cosas han de acontecer en toda nuestra vida, incluso antes de nuestro nacimiento. Y esto significa que la respuesta que Dios dará a cada una de nuestras oraciones será la que corresponde a sus planes para nuestra vida. Nosotros oramos desde nuestra perspectiva de no saber qué va a pasar mañana, pero ya Dios sí lo sabe. Nosotros oramos desde la perspectiva de pedir algo que creemos que nos conviene, pero que de pronto no nos conviene según los planes de Dios. Cada vez que yo le doy una conferencia a los jóvenes, le digo, mira, cuando uno es joven, uno tiene un plan para vivir. Hay jóvenes que ni siquiera saben cómo van a vivir. Tú le preguntas a un joven dentro de 10 años cómo te ves y no sabe qué responderte porque no ha pensado acerca del futuro. Hay otros que están en el otro extremo. Viven pensando exactamente qué van a hacer con su vida. Pero resulta que Dios en el cielo tiene una carpetica que se llama voluntad para fulano de tal. Yo le digo a los jóvenes, mira, no hay nada mejor que tú le digas a Dios, Dios, estos son mis planes, pero yo no los quiero, yo quiero los tuyos. Si tú vas delante de Dios, como dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y él hará. Lo que le estás diciendo a Dios es, Señor, estos son mis planes, pero si los tuyos son mejores o no, no importa, yo los quiero. Yo quiero los tuyos porque al final lo que Dios quiera para mí tiene que ser mejor que lo que quiero para mí mismo. Por lo tanto, a veces oramos creyendo que Dios debe cambiar esa circunstancia porque a mí me parece que así no es. Y Dios dice, mi hijo, yo sé que tú quieres que la cambie porque a ti no te gusta, pero yo sí sé por qué te estoy haciendo pasar por allí. Así que de pronto, aunque tú pidas que Dios la cambie, Él no la va a cambiar porque no te conviene. Ahora, aquí viene la parte importante o una parte ilustrativa de la respuesta. Hay dos ejemplos en la Biblia donde dos personas expresaron al Padre Celestial sus respectivas peticiones a fin de que Él cambiara su situación. ¿Saben quiénes fueron esas dos personas? Nada más y nada menos que Cristo y Pablo. Cristo estaba orándole al Padre horas antes de ser crucificado y diciéndole, Padre,
Si es posible, pasa de mí esta copa. Ya hemos hablado, sobre todo cuando tuvimos la clase de Cristología, que Cristo era Dios hecho hombre. Era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre. El hombre, la carne de Cristo, conociendo lo que le esperaba, porque desde la eternidad lo sabía, el hombre, la carne de Jesús, los nervios de Jesús, las terminaciones nerviosas de Jesús ya sabían lo que le iba a pasar cuando le metieran la corona de espina, cuando le metieran los clavos en las manos, cuando le metieran los clavos en los pies, cuando le hundieran la lanza en el costado, cuando lo latigaran 39 veces, cuando su pueblo lo escupiera. Aquel dolor que Jesús sabía que iba a experimentar, lo hizo pedir al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir pasa de mí esta copa? Hay dos posiciones. Usted puede tomar cualquiera de las dos y las dos están bien. Uno es que Jesús lo que le dijo al Padre es, permite que no sea tanto el dolor. Permite que no me duela tanto. Permite que yo pueda pasar por este trago amargo, pero sin que duela tanto. Y como hombre es comprensible que él pidiera eso. Otras posiciones dicen que Jesús pidió, Padre, si hay otra forma de que el hombre sea salvo, invéntala ahora mismo, porque realmente esta situación va a ser muy dura para mí. Algunos se escandalizan con una o con la otra, pero de que Jesús estaba pidiendo un cambio de planes, no hay duda. Pero era necesario que Jesús sufriera lo que te toca a ti y a mí. Era necesario que a Jesús le doliera lo que a ti te hubiese dolido si estarías condenado. Porque la Biblia dice que en el infierno las personas que se condenen van a sufrir el llorar y el crujir de dientes. Ese castigo que dura la eternidad, Dios lo concentró en Jesucristo aquella tarde en el Calvario. Y ese dolor y esa vergüenza y esa humillación que pasó Jesús en la cruz del Calvario te tocaba a ti, me tocaba a mí. Si él no hubiese sufrido eso, nos hubiese tenido que tocar a nosotros sufrir eso. Así que era necesario que él sufriera. Y era necesario que él muriera y derramara su sangre, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Así que Jesús pidió que Dios cambiara la circunstancia y la respuesta fue no. Ahora, si Dios le dijo que no a su hijo, si el Padre le dijo que no a su hijo, ¿podrá Dios respondernos que no ante ciertas peticiones? ¿Sí o no? Por supuesto que nos puede responder que no. El otro que pidió que Dios cambiara las circunstancias fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, he pedido al Señor 3 veces que quite un aguijón que él ha puesto en mí. Pero él me ha respondido, bástate mi gracia. ¿El apóstol Pablo era un hombre de oración? Sí. ¿El apóstol Pablo había estado en circunstancias terribles y Dios lo había librado? Sí. ¿El apóstol Pablo había orado por personas y se habían sanado y Dios había hecho milagros? Sí, pero pidió por sí mismo, por algo que lo atormentaba, algo que lo incomodaba. Nadie sabe con exactitud qué es. Hay muchas versiones y yo no voy a entrar en ese detalle ahora. Lo cierto era algo que no le daba paz, que lo atormentaba. Era un aguijón, dice la Biblia. Y Dios le dijo, porque en esa debilidad tuya se perfecciona mi gracia, se perfecciona mi poder. Así que olvídate de seguir pidiendo. Si quieres, sigue pidiendo, pero no te voy a complacer. Así que la respuesta a la pregunta es, ¿puede Dios cambiar una circunstancia que ya Él ha decidido? Puede ser que no. Es muy probable que no. Pero tenemos que ser honestos al decir que en la Biblia también aparecen situaciones en las cuales Dios cambió aparentemente de parecer. Y voy a poner un solo ejemplo porque no tengo más tiempo. En el libro de Reyes, exactamente en el segundo libro, en el capítulo 20 conseguimos la historia del rey Ezequías, un rey de Judá. El rey Ezequías en este capítulo comienza diciendo que el profeta Isaías vino a él porque Dios le había dicho, ve y dile a Ezequías que se prepare porque se va a morir. Se va a enfermar y se va a morir.
Y Isaías fue hasta que Ezequiel le dijo, mira, dice Dios, que te prepares, que prepares tu casa, que prepares tus cosas, que prepares tu testamento, que prepares todo, porque te vas a enfermar y te vas a morir. Cuando Isaías salió de darle el mensajito, imagínense que a ustedes se le aparezca alguien y decirle, Carlito, o por ejemplo, Selene, que dice el Señor que te prepare porque te vas a morir. Bueno, ninguno de nosotros se quiere morir todavía. Y yo menos que quiero ver al nieto o a la nieta, ¿verdad? Pero cuando Ezequiel recibió esto, su actitud fue de llanto, de desespero. Se volteó así por la pared y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, perdóname. Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, Señor, Señor. Fíjense, ya Dios había establecido que se iba a morir y se lo mandó a decir. Pero el hombre clamó y rogó. ¿Y saben qué? Dice la Biblia que no había terminado Isaías de llegar a la mitad del patio cuando Dios le dijo, hey, ¿qué pasó? Dice Isaías, devolvete. Acuérdense que yo hablo como maracucho. Devolvete. Y le decía a Ezequías que yo he decidido darle 15 años más. Y Isaías se regresó y le dijo, mira, que dice el Señor que te va a dar 15 años más. Después de eso viene otra historia de una prueba y que la sombra retrocedió, pero ese no es el punto. El punto fue que Dios cambió de parecer. Entonces, desde esta perspectiva de la Biblia, alguien puede interpretar y decir, no, ahora, que si Dios decidió algo, puede ser que cambie de opinión por tu oración. Pero la interpretación que yo le doy a este pasaje es que Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Ezequías. Dios estaba probando a Ezequías y sabía que él iba a vivir 15 años más. No creo que el Dios que conoce todas las cosas desde la eternidad, un hombre desde la tierra por pedirle algo le hizo cambiar de parecer. No lo creo. Simplemente Dios lo estaba probando. Pero, como no es pecado creer que Dios puede hacer lo que Él quiera, como no es pecado creer que yo puedo insertarme en la línea eterna de Dios y pedirle desde mi línea temporal, Señor, cambia de parecer, haz que estas circunstancias cambien, yo igualito voy a orar. Si a mí me dicen mañana pasado que yo me voy a morir dentro de un año porque estoy enfermo, pareciera que esa es la voluntad de Dios y que Dios ya me ha puesto un límite a mis días. Pero eso no va a impedir que yo me ponga a orar, que mi familia se ponga a orar y que yo le pida a todos ustedes que oren para que Dios cambie de parecer o de lo que aparentemente Él está decidiendo en mi vida. No creo que haya pecado en eso, siempre y cuando yo le pida a Dios que no se haga sino tu voluntad. Respuesta, mi opinión personal es que Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es eterno y Él sabe el final de la historia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros pidamos a Dios siempre va a estar sujeto a esos tres atributos de Dios: soberanía, omnisciencia y eternidad de Él. Hago una pausa. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? A No, ver, pastor. ya va. Selene, o sea, yo le doy chance a quien veo primero. Selene, después Reiniela, creo que Milady levantó la mano, ¿no? Ok, Selene, Reiniela, ¿alguien más? Ok, Selene, perdón, sí, Selene y después Reiniela. Hola, hola pastor. Hola. Yo nada más un comentario. Una vez escuché de otro pastor decir que la oración de nosotros no es para alinear a Dios a mi deseo, sino alinear mi voluntad, o sea, mi oración es para alinearme a la voluntad de Dios. O sea, mis deseos alinearlos a la voluntad de Dios, no al revés. No, Dios, o sea, no voy a orar para que Dios alinee su voluntad a mis deseos, ¿no? Perfecto. Sino yo voy a orar para alinearme a la voluntad de Él. Esa debe ser la intención. A ver, Eso Reiniela, gracias, Selene. me impactó mucho y debe. Perdón, Selene, creo que te interrumpí. ¿No? Ok. Reiniela. Listo. Pastor, sí, es un comentario también que quiero hacer.
obviamente rápidamente cuando comencé la palabra, como todo nuevo cristiano, estaba súper ferviente en la oración y conociendo las promesas que dice la palabra, que dice que Él hará conforme a la medida de nuestra fe, que todos pidiéramos al Padre en oración y tal, y todos esos versículos que nos hablan de que escucha nuestras oraciones y que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos y deseamos, ¿no? Y ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Yo te estoy escuchando, yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas a mí? Se paralizó esto, no sé qué pasó. Ajá. Bueno, pero me escuchan, para continuar. Sí, Reiniela, nosotros te estamos escuchando. Ah, bueno, yo sí creo que es mi teléfono. Bueno, pastor. Entonces la pregunta es, y es lo que Disculpa, se oye un poco entrecortado, eso sí. No sé si estás en un lugar donde no hay buena señal. No, yo tengo acá Wi-Fi, pero no sé qué pasó. Ok, dale, que sí te oímos, dale. Ok, pastor. En palabras más, palabras menos, realmente ¿me escuchan? Sí, dale. Realmente debo de confesar que de un tiempo para acá, mis oraciones se han visto un poquito afectadas por un testimonio que yo tuve, porque en mi caso murió un sobrino de 8 años de meningitis, en fin. Y yo creo que nunca oré con tanta fe, con tanto fervor, como dice la palabra, si o sea, con un pequeño grano de mostaza, si tuvieras esa fe, y yo creo que tuve más que eso, y yo vi que obviamente lo que yo pedí obviamente no se hizo, obviamente yo sé por qué, porque la soberanía de Dios es absoluta y todo lo demás, pero eso ha hecho que mi tiempo de oración realmente no le pida, o sea, voy muy poco a la presencia del Señor a pedirle algo, voy más que todo a pedirle que me fortalezca, que me anime y esas cosas, pero en cuanto a peticiones, realmente eso se ha visto dado a eso que ustedes saben ahorita, que independientemente sea nuestra oración, sea nuestro anhelo, Dios siempre va a hacer como quiere, porque es sano. Entonces, quiero que me digas si igualmente debo seguir pidiendo, si igualmente debo seguir, o simplemente dejar que las cosas sucedan como Dios quiere y no llevar como nuestras peticiones al Señor, pues. Excelente. Mira, primero, gracias, Elena, por tu participación, porque definitivamente son dos perspectivas de hacer la oración. Cuando quiero que Dios haga lo que yo quiero o cuando le digo a Dios, quiero hacer lo que tú quieres. Son dos formas de vivir la vida cristiana. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos vivimos de la primera forma, que Dios haga lo que yo quiero y no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y el comentario de Reñela, primero Reñela, te felicito por tu honestidad. No todos los cristianos están dispuestos a decir eso, a decir, oye, después de una experiencia, después que Dios no contestó como yo esperaba, eso afectó mi vida de oración. Esa honestidad y esa sinceridad es muy importante porque creo que todos los cristianos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso. Y otro problema, recordemos que la oración está muy relacionada con el aspecto de la fe y la razón. Cuando nosotros vamos a orar, muchas veces la razón dice, pero ¿para qué vas a orar por eso si ya Dios decidió desde la fundación del mundo lo que va a pasar? O sea, si ya Dios determinó todo, porque esa es la posición, digamos, que algunos pueden tener, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Bueno, pero yo lo represento y te explico tu inquietud de la siguiente forma. Mis hijos saben, sobre todo el menor, porque ya Martincito tiene 28, Emperatriz tiene 25 y Eliezer tiene 21. Todos tres son mayores de edad. Todavía Eliezer vive bajo mi tutela y los otros dos, Emperatriz que se casó y Martín que no vive bajo mi tutela, son mis hijos, me piden consejos, pero digamos que no están obligados a obedecerme desde el punto de vista legal y humano, porque ya son hombres y mujeres. Pero Martín Daniel, que tiene 16, va para 17, él sí está bajo mi autoridad todavía. Y Martín Daniel sabe que el que manda en esta casa soy yo. Y que mientras que él viva en esta casa y sea menor de edad, él tiene que hacer lo que yo diga. Yo soy soberano. No conozco sus pensamientos como Dios. No conozco su principio y su final
como Dios desde la eternidad, pero sí soy soberano. Y yo puedo escuchar sus peticiones y dárselas o no desde mi perspectiva de padre. Él me puede pedir un teléfono y yo le puedo decir sí o no. Él me puede pedir dinero para salir con sus amigos y yo le puedo decir sí o no. Él puede saber que yo soy el que manda y que al final va a pasar lo que yo diga, pero eso no le impide a él pedirme dinero, ni le impide a él decirme, papi, yo quiero un teléfono. Por lo tanto, el pensamiento que debe gobernar nosotros es el siguiente. No importa si ya Dios decidió todo desde la eternidad. Mi deber y el placer mío debe ser contarle a Dios lo que tengo en mi corazón. Porque la oración no debe ser hecha en función de que Dios me responda que sí. La oración debe ser hecha en función de que Dios me escuche decirle, Padre, tú eres mi única solución. Tú eres el único que puedes hacer un milagro en mi vida. Tú eres el único que puede cambiar esta circunstancia. Si tú lo quieres hacer, Padre, yo te alabo. Y si no lo haces, también. Pero sabes que en mi corazón yo deseo que tú me transformes, que tú me cambies. ¿Ok? Es decir, no nos limitemos jamás por pensar que Dios ya decidió todo. Porque sí es verdad que ya lo decidió, pero yo no sé qué decidió Dios. Y además de eso, Él se complace en que yo vaya a pedirle a Él. Él quiere Él quiere verme reconociéndolo a Él como el dueño de mi vida. Y que mis cosas yo se las cuento a Él y se las expongo a Él porque sé que es el único que puede socorrerme. Así que en ese sentido, creo, Reiniela, que puedes tener la confianza de seguirle pidiendo a Dios por imposibles. Algunos te los va a conceder y otros no. Pero Él quiere que tú lo consideres a Él como tu único auxilio. Muy bien. ¿Algún otro comentario para que sigamos? Ok. Uh, hay una pregunta similar a la anterior. Dice, si ya Dios conoce, de acuerdo a su omnisciencia, que alguien va a ser salvo, ¿hace alguna diferencia el que yo ore para salvación por esa persona? Bueno, hay dos posiciones teológicas en relación con la salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia. La Biblia dice que la salvación no es por obras. La Biblia dice que el pecador tiene que arrepentirse. La Biblia dice que tiene que aceptar que Jesucristo es el sacrificio dado por Dios para su salvación y que la salvación es por medio de la fe. Muy bien. Pero, aparte de estas verdades centrales de la salvación, hay una posición teológica muy seria, muy antiquísima, que dice que la salvación está ya predeterminada por Dios, que Dios escogió a quienes iban a ser salvos. No voy a entrar en esos detalles. Cuando quieran, tocamos ese tema. De hecho, a Milady fue que te dije eso, Milady, que tú me hiciste una pregunta y te dije que había yo iba a desarrollar un tema contigo que se llamaba elección o decisión, algo así. Porque tú me hiciste una pregunta en relación a la salvación de una persona. Bueno, el tema de la elección, de que Dios eligió a los que van a ser salvos, es un tema serio, planteado por muchos teólogos, basados, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Y hay otra posición teológica distinta a esta que dice que no, que al hombre se le presenta el mensaje del evangelio, se le presenta el camino de la salvación o el camino de la condenación y que el hombre desde su corazón escoge ser salvo o seguir condenado. Eso se llama la doctrina del libre albedrío. Es decir, el hombre decide su propio destino. Son dos posiciones que están una frente a la otra. Pero ¿por qué yo menciono esto? Porque tienen que ver con la pregunta. Si ya Dios sabe quién se va a salvar, si ya Dios escogió quiénes se van a salvar, ¿hace alguna diferencia que yo ore para la salvación de una persona?
La respuesta es no y la respuesta es sí. Es no porque yo no sé quién va a ser salvo y quién no. Ya sea que Dios lo escoja o ya sea que esa persona se salve porque tomó una decisión por Dios, yo no sé ninguna de las dos cosas. Ni sé si Dios lo eligió, ni sé quién lo escogió. De hecho, de la única salvación que yo puedo estar 100% seguro es de la mía. Yo creo que mi esposa es salva. Sería muy triste acostarme con alguien que no sé si es salvo, sobre todo teniendo yo esa seguridad. Pero de la única salvación que yo estoy 100%, no 9,99, 100% seguro es de la mía, de nadie más, ni siquiera de la de ustedes. Y ustedes no deberían de estar seguros de la mía. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce los corazones. ¿Ok? Ahora bien, como yo no estoy seguro de quién es salvo o quién Dios escogió, mi deber es orar. Mi deber es clamar. Mi deber es provocar esa diferencia. Aunque yo no sepa cuál va a ser la respuesta final, la Biblia dice, y lo dice en Timoteo 2:1, voy a leer ese pasaje rápidamente. Primera a Timoteo 2:1, un momentito. Primera Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Quiero hacer un paréntesis. El hecho de que yo no haya mencionado muchas citas bíblicas no quiere decir que no estén en el material. Lo que pasa es que por razones de tiempo no me puedo poner a leer todas las citas. Pero sí quería leer esta. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice que él exhorta a que se ore por todos los hombres. Así que si Pablo dice que debemos orar y el Señor a través de Pablo está diciendo que debemos orar, es porque sí debemos hacerlo. Si se va a provocar un cambio o no, no lo sabemos, pero el deber nuestro es orar. O sea, no debemos orar para provocar el cambio. El cambio lo va a producir Dios, porque al fin y al cabo el que redarguye de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo, no nosotros. Ahora, en ese sentido la respuesta es sí. Sí produce un cambio o sí es una diferencia. La diferencia está en que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga por los otros hombres. Ahora, no produce una diferencia porque ya todo está escrito. Ya Dios sabe quién se va a salvar desde el principio desde la fundación, antes de la fundación del mundo y hasta el último ser humano que esté sobre la tierra. Ya Dios lo sabe todo. Y eso no va a cambiar los planes de Dios. Eso no va a cambiar lo que ya Dios ha determinado y conoce. Pero es mi deber hacerlo. Así que sigamos intercediendo y sigamos pidiendo para que los hombres conozcan acerca de Dios y no desmayemos con respecto a eso. Hay una otra pregunta que es, ¿la oración del Padre Nuestro es un modelo? ¿Qué significa? Bueno, aquí se van a responder varias preguntas. Miren, el Padre Nuestro, como lo dice la Biblia y como lo dice la persona que hizo la pregunta, que creo que fue Mariela, es un modelo. ¿Por qué decimos que es un modelo? Porque no es un rezo como mucha gente lo tiene. No hay nada de malo en que en algún momento de mi vida yo diga, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado. No hay nada de malo en eso. A menos que en mi corazón yo crea que por hacerlo 10 veces Dios me va a escuchar. A menos que yo esté en una posición de haraganería, de pereza espiritual y para no hablarle a Dios de lo que yo tengo en mi corazón, empiezo a rezar el Padre Nuestro por decir oré. No, esa no es la intención del Padre Nuestro. La intención del Padre Nuestro es darnos un modelo, una guía. Y ese Padre Nuestro está bien claro, está bien específico. Cada sección del Padre Nuestro está dirigida a adorar a Dios, primero a invocarlo, segundo a adorarlo y tercero a reconocer su soberanía. Luego está dedicada a la intercesión, está dedicada a la petición por cosas
materiales, por nuestras necesidades, y al ruego a Dios para que no permita que caigamos en tentación y para vivir una vida santa. En otras palabras, el Padre Nuestro tiene tres cosas que van del hombre hacia Dios y tres cosas que pedimos de Dios hacia el hombre. Invocamos a Dios, adoramos a Dios y pedimos su soberanía, que se haga su voluntad. Y del otro lado, intercedemos por el mundo y por las necesidades de otros, pedimos por nuestras necesidades y rogamos a Dios que nos haga más santos y que no permita que le desobedezcamos. En ese sentido, podríamos decir que el Padre Nuestro es un modelo que nos lleva a orar. Es decir, toda oración debería de contener esa estructura. Alguien preguntó en un material que yo estaba revisando, decía, ¿por qué en la oración al Espíritu, en la oración del Padre Nuestro no está incluida la acción de gracias? ¿Por qué en ninguna parte dice, Señor, te damos gracias? Ok. Bueno, porque se supone que la Biblia nos exhorta a los cristianos a dar gracias a Dios por todos. Y básicamente el Señor Jesucristo, al dar este modelo, estaba dejando implícito la acción de gracias porque la persona que está orando al Padre Celestial sabe que todas las cosas que pueden pasar en su vida, son producto de la voluntad de Dios en su vida y la persona que realmente ora a Dios de corazón lo va a hacer con un corazón agradecido. Alguien me preguntaba, Mariela me preguntaba, pastor, ¿por qué en la Iglesia Católica oran diciendo que se haga la voluntad en la tierra así como en el cielo y en la Biblia dice en el cielo como en la tierra? Realmente yo estuve investigando y tanto en el Padre Nuestro que rezan los católicos como en el Padre Nuestro que aparece en Mateo capítulo 6, aunque las palabras están cambiadas de orden, el sentido es el mismo. Pero hay personas que se equivocan orando y oran al revés. Me explico. Cuando Jesús dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Es decir, el verdadero sentido es, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, si yo estoy orando por interceder, por pedir que Dios haga su voluntad, la oración es que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, así se haga en la tierra. Y vamos a estar claros, nada puede pasar en el universo si Dios no lo permite. Nada puede suceder en el universo si Dios no lo decide y si Dios no autoriza que así sea. Pero el hombre toma sus propias decisiones y muchas de esas decisiones no toman en cuenta la opinión de Dios. Entonces, cuando la oración del Padre Nuestro está diciendo, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que a ningún ángel en el cielo se le ocurriría hacer algo que no sea la voluntad de Dios. El ángel que se le ocurrió hacer lo que fue Satanás, ya sabemos dónde está. Y los ángeles que se les ocurrieron seguir a Luzbel, ya sabemos dónde están, en el infierno. Y les ha tocado el papel de representar al mal. Así que en el cielo, todos hacen la voluntad de Dios. Y en términos humanos andan derechitos, uno atrás de otro, sin desviarse para ningún lado. Son obedientes y están en una actitud de santidad, de estar apartados para Dios. Pero en la tierra la historia es muy distinta. Los hombres andan por un lado y la voluntad de Dios por el otro. Así que en el ruego del Padre Nuestro lo que estamos diciendo, Señor, que en la tierra se imponga tu voluntad. El deseo de nuestro corazón es que en la tierra tú reines y tú establezcas tu reino y establezcas el orden que hay en el cielo, tú lo establezcas aquí. Y eso implica muchas cosas. Eso implica que en esa parte de la oración, no del Padre Nuestro, sino tomando eso como modelo, esa es la parte de la oración donde nosotros, en nuestras oraciones personales, debemos pedir a Dios que Él obre en la vida de otros, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestro esposo, en la iglesia,
en nuestra comunidad, en el país, en el mundo. Que Dios obre poderosamente para que los hombres sean conducidos a Él. Que eso no va a cambiar nada porque el mundo no va a ser cambiado por la oración de uno. Es verdad, pero Dios quiere que yo ore por eso. Y a Dios le complace que yo pida por eso. Porque eso es evidencia delante de Dios que en mi corazón hay preocupación por los demás. Así que eso es muy importante en la oración. Déjenme prender la